Vamos haciendo. Buenas tardes a todos y todas. Estamos ya en uno de los eventos más esperados de la Semana de la Caligrafía para tener a Bettina y a María Eugenia, quienes nos van a dar la mirada que tienen dentro de sus propios procesos creativos. ¿Y quién mejor que ellas mismas para contarnos en qué están, cómo ha sido su desarrollo y lo que realmente esperan también de la evolución de la caligrafía dentro de su trabajo? Caligráfica les agradece infinitamente, es la segunda vez que están con nosotros en la Semana de la Caligrafía, ¿sí? Y bueno, estamos muy, muy contentos de tenerla. Esperamos continuar con esta amistad y este trabajo en conjunto para difundir esto que nos une y que nos gusta tanto. Ya no demoro más porque son dos artistas mostrando sus proyectos y sus procesos, así que las dejo, las salen de ustedes, manejen la presentación libremente, con toda la creatividad que conocemos y de las que siempre somos beneficiados con tanto cariño. Un abrazo a las dos, en nombre de todos. Bueno, muchas gracias, Rosa. Gracias, Muchas gracias. Rosa. Gracias, Caligráfica también. Ya es Sí, nuestra bueno, casa, ¿no? ya Sí. está, claro, tantos amigos. Bueno, voy a empezar, así quedamos, ¿no, Betty? Empiezo yo. Bueno, voy a empezar, por supuesto, agradeciendo a Caligráfica y a estos amigos hermosos que nos hicimos en Perú. Agradecerles la invitación y agradecerles a todos los que están esperando acá nuestra presentación por sumarse. Es un placer poder estar y sobre todo compartir lo que hacemos todos los días y lo que razonamos bueno, esas cosas que van surgiendo que seguramente sabemos que a ustedes también les pasa, así que compartirlo siempre, siempre suma. Bueno, esta vez vamos a dar esta charla mostrando dos, como dice el título, dos miradas del proceso creativo. La idea es que, bueno, mostrarles un poco cosas, bueno, cosas muy íntimas, porque hablar de cómo nosotras generamos nuestra obra, bueno, implica abrirnos y hablar de cosas que forman parte de la intimidad del momento de la creación, ¿no? Eh, Ambas tenemos distintos procesos creativos, entonces lo vimos como algo muy positivo, porque procesos creativos hay infinitos, ¿no? Cada uno encontrará el suyo, se alimentará del nuestro, del de otro artista, de otro calígrafo, pero hay muchísimos, entonces nos pareció que era una cosa para aportar y algo que hablando con Betty, durante nuestro periodo de formación e incluso nuestra vida profesional, hemos visto un montón de charlas, hemos participado de conferencias y de cursos donde se hablaban de estilos de escritura, de la historia de la caligrafía, pero la verdad es que nunca presenciamos nada que tuviera que ver sobre el proceso creativo, ¿no? Ese momento que es tan traumático a veces, ¿no? De la página en blanco, de quiero hacer una idea y no sé por dónde empezar, qué tengo que tener, una inspiración, me tiene que bajar una luz del cielo, y plasmarse en la página. ¿Cómo es eso, no? Y no creo que nos pase solo a nosotras, yo creo que es algo generalizado, entonces nos parece que es un buen aporte hablar de eso y hablar desde el lugar donde vamos a hablar, que es desde nuestra absoluta intimidad desde de ese momento, ¿no? Somos dos calígrafas que tenemos dos miradas y que durante 22 años tuvimos un lugar en común que es el estudio Roballos Nab. Vamos a aprovechar este momento que nos están viendo varios para anunciarles que, bueno, que Roballos Nab cierra sus puertas. Eh, pero abre otras dos, ¿sí? Que va a ser Roballos y NAV. Esta es una primicia que aprovechamos a darla hoy porque, bueno, porque justamente eh, creo que enfatiza esto de los dos caminos, de los dos procesos y hace como una introducción a lo que se viene.
Nos queremos mucho con Betty, nos respetamos un montón, nos admiramos como profesionales, somos amigas. Así que esto es simplemente una transformación, nada más. Pero bueno, pronto lo anunciaremos en las redes, pero ustedes reciben la noticia de primera mano. Así que bueno, este año concluye esta etapa y empezará otra nueva y seguramente rica que también es fruto bueno, de esta consolidación de estos 22 años que fueron hermosos. Así que, dicho esto, bueno, voy a compartir pantalla, así empiezo con mi parte de la presentación. ¿Se ve bien, Rosa? Se ve bien, Euge, ¿eh? Yo lo veo Sí, bien. se ve Ah, bien, se ve bien. Ujú. buenísimo. Bueno, genial. Bueno, mi nombre es Euge Roballos. Soy diseñadora gráfica egresada de la Universidad de Buenos Aires. Estudié caligrafía en la Asociación de Caligrafía Italiana en Milán. Tuve la oportunidad hace muchos años de vivir 5 años en Milán y bueno, ahí hice mi formación más importante. En los años siguientes a esta estadía seguí mi formación haciendo algunos cursos un poco más esporádicos, por supuesto, pero siempre en la asociación. Bueno, como les acabamos de contar, trabajé durante 22 años junto con Betty en el estudio Roballos Nav. Doy clases también, incluso Betty, no voy a repetir porque Betty va a decir lo mismo, pero bueno, voy a hablar en primera persona, pero hay cosas que se superponen inevitablemente. Doy clases en la Diplomatura de Encuadernación Contemporánea en la Universidad Nacional de las Artes. Eh, bueno, ahí es donde por primera vez armamos esta charla sobre procesos creativos y fue muy interesante que nos propusieran hacer eso y por eso hoy queremos compartirlos con ustedes. También doy clases en esta misma diplomatura, un tema bastante interesante que es la aplicación de la tipografía, el uso de la tipografía en títulos en la encuadernación, ¿no? Son alumnos que saben capaz perfectamente la técnica de encuadernación, pero no tienen idea no, bien, no saben nada de diseño, o ni siquiera tienen idea que las tipografías cuesta una barbaridad diseñarlas y lleva mucho tiempo y demás. Así que, bueno, Sol Révora, que es una encuadernadora fantástica argentina que tenemos, es la directora de esta diplomatura y me propuso este desafío de ir acompañando cada proyecto con una clase para ayudarlos a poder decidir correctamente el uso tipográfico. Y la verdad es que estamos viendo unos resultados increíbles, así que estoy muy feliz con eso. También damos clases en la Diplomatura de Artes del Libro, también en la Universidad Nacional de las Artes. Enseñé junto con Betty en la primero posgrado en tipografía, luego se transformó en maestría en tipografía en la Universidad de Buenos Aires durante 12 años. Di clases también en la misma asociación donde yo me formé. Y bueno, algo que lo tengo en el corazón, que en el 97, cuando volví de Milán, di clases en la cátedra Fontana, en la cátedra Rubén Fontana, en tipografía uno y eso es algo que lo llevo siempre en el corazón. Bueno, no sé si lo conocen a Rubén Fontana, pero fue el director de la revista Tipográfica, una revista, una de las primeras publicaciones en español que hablaba de tipografía y de comunicación visual. Yo fui curadora de la sección caligráfica durante 11 años de esa revista hasta que cerró. Y bueno, y soy socia fundadora del colectivo Calígrafos de la Cruz del Sur, que muchos lo deben conocer que fue bueno, un colectivo que se ocupó de difundir la caligrafía en Argentina, ya por el 97 y varios años después. Así que, bueno, ese es un poquito mi currículum. Acá les dejo el Instagram para que puedan seguirnos. Bueno, a partir de este anuncio que les hicimos con Betty, por supuesto nos pueden seguir cada una tiene su Instagram y muchos ya nos siguen. Casi que nada cambia, ¿no? Así que, bueno, nuestro Instagram como estudio va a quedar como registro de todo lo sucedido, pero después la comunicación va a ser por separado. Bueno,
una de las cosas que soy es diseñadora gráfica, ¿no? Y entonces les tengo que confesar algo. Mientras estudiaba y después en mis años de diseñadora, el momento de la creación nunca lo viví como con mucha felicidad, no era un lugar cómodo para mí, ¿no? Era un lugar en donde la página en blanco me aterrorizaba, no entendía bien cómo construir la idea, de dónde tenía que venir. Después como que lo lograba, ¿no? Y pude ser una buena diseñadora, pero no lo disfrutaba. Eh, y bueno, y en un momento me cansé de esto y dije, bueno, yo esto lo tengo que encarar. Aparte, de golpe mi hija termina su colegio secundario y me dice, voy a seguir diseño gráfico, y entonces sentí que, bueno, que había algo que yo tenía que resolver antes que esta muchacha empezara a estudiar, porque sentía que le iba como a pasar de alguna manera eso que yo no había resuelto. Y entonces empecé a hacer, bajo el título, un título que yo le había puesto, ¿no? Que estaba en crisis con la creatividad, dije, empecé a hacer cursos de creatividad, bueno, empecé a ir más a museos y a galerías a ver muestras, que eso estuvo muy bueno. Pero no, sentía que todavía tenía que dar un paso más que no sabía cuál era. Y bueno, mirando en las redes me encuentro un día con una profesora que enseñaba bordado japonés, Ashiko, ¿no? Bea Iorio. Y ahí algo se me encendió y dije, ¿y si es por acá? Yo tengo un vínculo con la costura, no con el bordado, pero con la costura desde que soy muy chica, siempre me cosí ropa, no sé, desde los 14 años, entonces era, bueno, fue algo un poco de salvataje en ese momento, porque, bueno, el presupuesto no daba para comprar ropa nueva, entonces, bueno, para tener algo lindo, nuevo y qué sé yo, me lo tenía que coser. Igual para mí... Yo lo capitalicé eso, no lo viví nunca como un peso ni nada, y bueno, y la máquina de coser se transformó como en otro brazo mío, ¿no? Es algo que es un artefacto que quiero mucho. Eh, entonces, cuando vi estos cursos dije, tal vez la cuestión está en conectarme con una Euge antes del diseño, ¿no? A ver qué me pasaba antes de que apareciera este supuesto problema de creatividad, entre comillas. Yo dije, bueno, capaz que tengo que empezar con esto. Entonces primero empecé bordando sobre tela, por supuesto, y después dije, bueno, está bien un momento en que me voy a quedar con esa parte del pasado, que es el hilo el hilo y la aguja, y una parte de mi presente, que es el papel. Y empecé a bordar sobre papel. Esperen que nunca sé cuál es. Ahí va. Entonces, bueno, empecé a trabajar con el bordado y claro, yo no tenía diseñadores alrededor y menos calígrafos. Entonces me di cuenta que eso me liberó un montón, porque eso me permitió jugar y hacer cualquier cosa, porque total, nadie me iba a ver y nadie me iba a juzgar desde lo que yo era en ese momento, que era diseñadora y calígrafa, ¿no? Cómo funciona la mente, tremendo. Pero bueno, me sirvió, me sirvió. Y entonces me di cuenta que en ese juego empezaba a armar como un relato, ¿no? Como algo que se empezaba a incorporar a mi manera de mirar. Sin darme cuenta, m- desapareció esa crisis de creatividad que finalmente después concluí que nunca existió. Traigo estas palabras de Irene Vallejo, no sé si supongo que la conocen, habrán leído El infinito en un junco. Estas son unas palabras que ella dijo que yo saqué de una entrevista que le hizo el diario El País y el banco BBVA. Y dice que a ella le gustaba pensar que el glosario que se usa después para hablar de una historia o el glosario de cuando uno habla de libros, se había gestado en los encuentros de las mujeres cuando se juntaban a abordar, ¿no? Porque es muy curioso que se hable del nudo de una historia, del desenlace de una narración, del hilo del relato, de bordar un discurso, de urdir una trama, como que coser y narrar eran la misma cosa. Y un poco, esto por supuesto lo encontré después, pero me sentí identificada porque yo me subí de alguna manera a esa historia. Y, y estas imágenes son dos obras que yo las siento como una
como una conclusión de ese periodo, ¿no? En el que yo me meto un montón con el bordado y genero un montón de cosas y me siento libre y empiezo a jugar y ya la página en blanco era la cosa más atractiva que podía tener. Y estas dos obras tienen que ver con... yo siempre sentí que la tela, ¿no? En mis momentos de costura, de costurera, sentí que la tela era como un lugar de seguridad, ¿no? Como si fuera un territorio y el hilo como una cuerda de la cual agarrarme, ¿no? Que eso a mí me daba mucha seguridad. Entonces, en estos trabajos me gustó usar materialidades que son muy débiles, muy finas. Estos son papeles plegados, pero son muy finos, son papeles de seda, tipo papel Japón, teñidos, intervenidos por mí, impresos y demás, trabajados, plegados, con un hilo muy fino, ¿no? Que los atraviesa. Sin embargo, puestos de esta manera y generando estas tensiones y ubicándolos en estos espacios, parece que fueran elementos que tienen fuerza que está, y un hilo que está sosteniendo y sin embargo son materiales tremendamente débiles y finos y demás, ¿no? Y me gusta mucho hacer este juego. Y estos dos trabajos les tengo especial cariño porque siento que fueron como un resumen de todo lo que había pasado anteriormente como para ahora empezar otra parte, ¿no? Bueno, entonces ahora yo quiero contarles respecto a mi proceso creativo. Por supuesto, cuando nos ofrecieron, cuando tuvimos que armar esta clase para la diplomatura, fue un trabajo tremendo. Betty me decía, ¿vos te parece? Hace días que estamos trabajando en esto para que cada una hable 45 minutos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nos sirvió para ir hacia adentro nuestro, para revisar un montón de cosas y para poder poner en palabras algo bueno, que lo hacíamos intuitivamente, y siempre está bueno ordenarlo, porque creo que uno descubre un montón de cosas. Entonces, ahora sí les tengo que contar algo muy, muy privado. Yo hace unos años pasé por un momento de mucha tristeza, un momento un poco que veía todo un poco negro, muy feo, muy feo, muy feo, y por suerte pude pedir ayuda, que eso es lo importante. No había pasado nada grave, pero la cosa no estaba bien, ¿no? Y entonces pedí ayuda y decidí entregarme, obviamente, porque yo necesitaba esa ayuda. Entonces, la gente a la cual recurrí coincidía siempre en algo, ¿no? Que me decían que me tenía que conectar con mi sentir. Y la verdad que cuando uno está mal y solo ve negro por delante, que te digan eso es casi lo mismo que nada. ¿Y qué es el sentir? El sentir es que yo quiero llorar, es que me siento mal, ese es el sentir y uno hasta se pone un poco violento, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser que me digas esto? Pero la verdad, es lo único que tenía, ¿no? Yo veía negro, con lo cual, si me dicen tengo que conectar con el sentir, y bueno, tendré que ver de qué manera. Y entonces empecé a ver qué significaba eso, ¿no? Y entonces empecé a entender, yo por suerte tengo la posibilidad de poder estar en contacto, muy en contacto con la naturaleza. Tenemos una casa en un lugar precioso en Buenos Aires, que es un delta que hay, donde tengo un río que pasa por adelante y una vegetación hermosísima. Y entonces dije, bueno, tal vez es acá que yo tengo que entrenar este sentir. Y entonces ustedes se preguntarán qué es esa foto de ese hongo ahí al lado en el árbol. Bueno, es un poco, me va a ayudar a definir qué quiere decir el sentir, ¿no? Porque es algo, un cachito abstracto por momentos. Yo de repente estaba caminando y vi este hongo blanco, divino, duro, ¿no? Muy rígido en este árbol y dije, "¡Ah! ¿Qué es esto?". Y después me acerqué y dije, ah, es un hongo, lo toqué, ah, qué lindo, le voy a sacar una foto y acá tenemos la foto. Bueno, ¿qué es el sentir? O por lo menos desde mi experiencia. Un sentir es un instante y está justo ubicado antes del pensamiento. Un instante que pasa un colibrí, ¿no? Rápido. Y uno dice, ¡ah, un colibrí!
y no llega ni a agarrar el celular para sacar una foto, es imposible, el colibrí a esa altura ya está a 5 kilómetros. Esa sorpresa, justo antes de hacer realidad ese pensamiento, eso es un sentir. Cuando uno a veces no les pasa que ven, están distraídos y de golpe ven en la pared que hay como algo, un reflejo, algo que no entienden, ¿no? Que es como medio sobrenatural y los sorprende. Y después dicen, ah, no, es el sol que está pegando en una chapita que hace un reflejo y hace, ¿no? Bueno, eso es el pensamiento. La sorpresa de cuando uno se dejó cautivar por eso que vio, ese es el sentir, ese instante. Entonces, yo les quería dejar acá como un listado de qué es lo que a mí me provoca en el momento de ponerme a hacer una obra, ¿no? A crear una obra caligráfica o lo que sea. Yo no sé si todo el público que está acá hace caligrafía o vienen de las artes. No importa, creo que esto sirve para todo. Entonces lo llamé momento cero, ¿no? ¿Cuál es ese momento en que todavía no tengo una idea? No sé qué hacer, no sé para dónde salir y qué es lo que voy a dejar que me entre, que se me acerque para empezar. Es para empezar, ¿sí? Entonces, un sentir puede ser uno de los caminos, ¿sí? Pero también puede ser un color. A mí me ha pasado de decir, bueno, tengo ganas de hacer algo azul o algo que esté en la escala de los azules o, bueno, está bien, es un camino válido porque el color desata una emoción. O, o el punto de partida podría ser una forma, porque vi una vasija japonesa con una forma hermosa y me gustó esa silueta y entonces, bueno, una forma le da borde al espacio, ¿no? Empieza a definir el espacio. O un espacio, ¿no? Decir, bueno, quiero trabajar con mucho espacio, quiero trabajar con algo que tape el espacio y que casi no deje espacio libre. Bueno, eso permite movimiento y dirección. Digo, todo va permitiendo, ¿no? Elementos y datos para ir nutriendo esta obra que está por nacer. O una escala. Yo trabajo muy chiquitito, ¿no? Estoy tratando de irme un poquito más grande, pero tengo una tendencia a trabajar pequeño. La escala marca el grado de intimidad que nosotros le queremos dar a la obra, ¿sí? O un tema, o podemos tener un tema, una poesía, un texto, un tema. El tema nombra también para ponerle borde, ¿no? Cuando hablo de borde hablo de definición, ¿no? De decir esto va a ser de esta manera. O un material, porque quiero trabajar sobre madera, o quiero trabajar sobre papel, o quiero trabajar sobre algún papel distinto. Bueno, eso nos conecta con los lenguajes, con distintos lenguajes. También puede ser que querramos trabajar con un efecto, ¿no? Y más adelante, creo que la última imagen, acuérdense, la última imagen que les voy a mostrar tiene que ver con esto, con un efecto, ¿no? Que de golpe quiero probar una técnica nueva o a ver cómo queda no sé qué, y entonces eso empuja a nuevas búsquedas. O una caligrafía. Quiero hacer un trabajo en gótica. Y la caligrafía le pone un tono de voz a nuestro trabajo. ¿Tiene que predominar una? No. ¿La inspiración me tiene que venir por uno de estos puntos? No. Pueden ser por todos, pueden ser por dos, por tres, por lo que sea. Esto es lo que a mí me funciona, ¿sí? ¿Desde dónde empezamos? El momento cero. Después, cuando, no sé, yo puedo decidir que voy a hacer algo de un color en particular y una vez que digo, bueno, voy a usar este color, empiezo a buscar qué paleta puedo usar de ese color, pongamos azul. Y después digo, bueno, ¿y qué escala puedo usar según esto que me produce este color? ¿Y en qué material me lo imagino? Bueno, y después lo vamos enriqueciendo, ¿sí? Bueno, entonces yo les voy a mostrar ahora una serie de trabajos bastante en orden cronológico, bastante, que tomé para poder ejemplificar esto que les acabo de decir y contarles un poquito cómo fue, ¿no? Que pasó todo esto que yo tuve que vivir. Eh, bueno, estas son dos obritas random, ¿no? Que un día hice, así sin mucha intención. Eh,
Y las hice en este delta, ahí ven una foto panorámica bueno, de lo que yo veo desde mi casa, ¿no? Está medio estirado, ¿eh? No es tan grande. Y bueno, y un día dije, bueno, me voy a poner a trabajar en el parque, estaba muy lindo, había sol. Era un día como este, porque yo busqué una foto que fuera más o menos de esa fecha, de ese momento. Y entonces, como trabajo con técnicas húmedas, siempre me gusta usar el papel tensado, lo humedezco y lo tenso en una madera. Y bueno, y me llevé ahí al parque algunas acuarelas, me llevé papeles papeles teñidos que ya tenía intervenidos para pegar. Bueno, algunos elementos, nada demasiado serio, y me puse ahí a hacerme la acuarelista, ¿no? Empecé a hacer como una mancha de acuarela. Y puede fallar y falló, ¿no? Pero dije, no me voy a preocupar, voy a usar la técnica del palimpsesto y voy a ir tapando todo lo que no me gusta, lo voy a ir tapando con otras cosas. Bueno, y salió esto, ¿sí? Y salió esto. Si ustedes me preguntan, ¿había un sentir? No. ¿Un color? No. ¿Una forma? No. Nada de lo que yo les puse en la otra lista. Bueno, cuando yo pido ayuda en este momento un poco triste, una de las personas a la cual le pedí ayuda fue a mi profesora de bordado, que es una artista textil increíble, y ella me dijo, te voy a acompañar en esta. Digo, yo creo que en el arte me va a ayudar. Y entonces nos empezamos a juntar en este lugar, en este paraíso, a tener como unas clínicas, ¿no? Y entonces, bueno, viene un día y me dice, bueno, ¿qué hiciste? No, nada, no hice nada. Bueno, hice estas dos cosas, ¿no? Sin darle mucha importancia. Y me dijo, ah, mira, ¿y dónde las hiciste? Acá en el Delta. No, ¿en qué lugar físico te sentaste para hacerlas? Bueno, entonces le cuento todo lo que les acabo de contar en el parque, pim pam. Me dice, estos son muelles. Y nunca más pude dejar de ver muelles ahí. Cuando yo empecé a buscar las fotos para armar esta pantalla y encuentro esta que era más o menos de esa fecha, me doy cuenta que ahí había un muelle que se estaba construyendo, ¿sí? Nuestro muelle estaba muy viejito, tenía como 40 años, estaba ya un poco peligroso y bueno, y habíamos iniciado a construir un muelle nuevo. Y me quedé en esa imagen y me identifiqué enseguida con ese muelle. Yo era el muelle que se estaba tratando de reconstruir, ¿sí? Y entonces cuando ella vio muelles, agua, y cuando yo busqué la imagen, y fíjense que la paleta de colores es la misma, les juro que yo no estaba buscando esto, de ninguna manera, yo solo estaba sentada ahí. Entonces, este sentir a veces es racional y a veces no, muchas veces casi les diría no lo es. Entonces, cuando yo veo esto del muelle y empiezo a pensar y digo, no, esto no lo puedo creer, me vienen como unas ganas así, fuertes de sentarme a escribir sobre lo que yo acababa de ver, ¿no? Y empezar a pensar qué significaba este muelle, ¿no? A razonar cosas, ¿no? Este es como un punteo, no es un texto terminado, un punteo del que yo me había hecho en ese momento, que los muelles conectan en la tierra con el agua, que los acerca, que vinculan, ¿no? El muelle como vínculo, que vinculan mundos, tiempos, realidades, que permiten la partida, la llegada, son un punto de referencia y de pertenencia, porque cada muelle tiene un nombre y uno viene con la lancha y dice, déjame ahí, que ese es mi muelle. Bueno, el muelle como vínculo, como puente. Bueno, y ahí empecé, claro, como vínculo, uy, los vínculos, el vínculo con los demás, ¿no? El vínculo conmigo misma. Bueno, todo me empezaba a resonar. Después escribí un texto más poético, que es el texto que acompañó luego el resto de las obras, ¿no? Entonces, perdón, Rosa, ¿se pueden sacar las líneas que aparecieron? ¿Tenés posibilidades? No sé si... Y mira, acabo de bloquear la opción de las pizarras, ¿no? Sí, ahí está, ahí se Voy a ver fueron, ahí si se fueron. Ok, ya, ok. Fantástico. ok. Y ahí Muchas gracias.
Ahí la saqué, porque podemos Ya, nosotros borrar. gracias. Ah, No mira, sé si te gracias, fijaste. Sí, gracias, sí. Betty. Gracias, Bueno, Gina, gracias. bueno, entonces mi profesora me dice, bueno, te propongo que ahora vuelvas a hacer ese mismo ejercicio, te vayas al mismo lugar donde hiciste lo otro y lo vuelvas a hacer. Entonces, bueno, no lo hice en el parque porque ya empezaba a hacer frío, lo hice adentro, pero mirando lo mismo, tensé 4 hojas y la verdad, yo no me quería hacer cargo de esto, le soy sincera. Entonces, en vez de agarrar un color o en vez de tomar una decisión que se viera, dije, bueno, yo voy a tirar agua, agua transparente, ¿no? Y empecé a tirar agua con un tarrito, con un gotero, haciendo gestos caligráficos, por supuesto, pero dije, bueno, no soy yo, ¿no? Y después le fui tirando como unas gotitas de tinta acrílica. Y bueno, y se fue armando la historia. Y yo dije, bueno, se armó sola, esto no es mío, yo no me hago cargo, yo no tengo la culpa. Bueno, y un poco jugando con esto del hacerme cargo y no hacerme cargo, se fue armando una mancha. Y cuando veo la mancha digo, bueno, pero ¿qué es esto? Porque no es el río que yo estoy viendo así de frente, pero parecen ríos. Y cuando lo analizo más me doy cuenta que eran los ríos, pero vistos desde otro lado, vistos desde arriba. Entonces me doy cuenta que acá estaba empezando a aparecer otra cosa. Entonces me fui al Google Earth y empecé a ver qué es lo que veía el Google Earth de mi casa o del lugar donde yo estaba trabajando. Y entonces empezar a ver las similitudes con lo que estaba sucediendo, que eran un montón, ¿no? Em, Perdón. Ay, 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 ay. Quiero ir para atrás. Ahí va. Bueno, entonces si esos eran ríos vistos desde arriba, se debieran ver los muelles más cerca, más lejos, y entonces empezaron a aparecer estos muelles usando esta materialidad del collage. Y también los hilos, ¿no? Los hilos que sostienen muelles que están rotos, hay de todo. Los muelles es muy interesante porque tienen formas muy variadas. Entonces se empezaba a armar este relato, ¿sí? Después lo volví a hacer. Dije, lo voy a volver a hacer. Pero ahora yo ya me sentía con más confianza, porque ya empezaba a conocer cuáles eran los movimientos, ¿no? Y ahora dije, bueno, quiero empezar a tomar alguna decisión. Voy a decidir que la parte de abajo de estas 3 piezas tenga color. Y bueno, y empecé a superponer y a dejar un poco que las cosas sucedieran solas, pero también a empezar a tomar algunas decisiones. Ustedes me preguntarán, ¿y la caligrafía? Bueno, la caligrafía la dejé por un lado un ratito y dejé que se aproximara tímidamente porque yo necesitaba resolver otras cosas. La obra es como se ve a la izquierda, está montada sobre otro papel donde la caligrafía sale sobre esta base. Los otros dos los dejé así porque si no se iba a ver todo muy pequeñito. En eso me visita mi vecina y me dice, ay, ¿en qué andás? ¿Qué estás haciendo? Le muestro y ella mira el trabajo y mira el río y mira el trabajo y mira el río que justo pasa una lancha y me dice, esto es el río, esto es la lancha. Uy, tenés razón. Pero yo no tenía fotos de lo que pasaba con el agua cuando pasaba una lancha. Entonces le pedí a un amigo que es kayakista y fotógrafo y que curiosamente saca las fotos desde el agua, que es un punto de vista completamente distinto al que tengo yo. Síganlo, ahí yo les dejé el Instagram, se llama Marce Edelstein y muy amoroso me prestó estas fotos que yo aparte se las recorté porque necesitaba que ustedes focalizaran en esas partes. Y cuando veo estas fotos veo la misma paleta de colores, veo los mismos movimientos, ¿no? Fue bastante fuerte, fue bastante fuerte. Porque yo esto lo tengo en la retina, pero no tengo fotos de esto, ¿no? Bueno, después siguió, ¿no? Seguí probando y volví a humedecer papel y lo tensé. Probé una técnica nueva, pinté todas unas hojas, bueno, no me gustó, lo dejé descansar, siguió sin gustarme. Busco asilo en mis papeles teñidos y bueno, ya los muelles están en mi cabeza, por supuesto. Hago un collage complejo, ¿no? De mucho recorte, mucho tiempo. Lo termino y no me gusta. No me encuentro, no soy yo.
es un patchwork y yo no tengo nada que ver con eso. Y entonces lo parto en pedazos. ¿Por qué lo parto en pedazos? No de violenta, sino porque la verdad que cuando yo empecé a bordar y había algo que no salía, mi profesora me decía, descoselo, descoselo, descoselo. Y ahora, cuando vio esto y le dije, esta no soy yo, me dijo, rompelo. Entonces yo corté esto, pero siguiendo estas líneas que medio habían quedado, pensando en que cada uno de estos eran un muelle. Em, entonces ahí la cosa empezó a acomodarse, ¿no? Porque entonces apareció el espacio, cada una de estas piezas iba a pisar un espacio y yo podía jugar con este espacio. Entonces vuelve el muelle, vuelve el espacio alrededor, que es el agua, vuelve la historia del muelle viejo, vuelven los vínculos rotos y vuelvo a encontrarme, ¿sí? Algo bastante significativo es que este trabajo está solo agarrado al papel con hilos. Acuérdense que para mí el hilo era como esa soga, ¿no? que me salvaba, y para mí eso es muy significativo, ¿sí? Solo está agarrado con hilos. Esta foto acá chiquitita muestra un poco cómo yo lo fui armando y sosteniendo hasta que lo iba cosiendo. Estas son otras piezas. Bueno, esta serie se llama Muelles Vinculantes. eh, es una serie que todavía no cerré, que no terminó. No sé cuándo terminará, pero sigo trabajando con distintas materialidades y distintas propuestas, puestas y demás. Estas son 4 obritas, una serie de varias, solo que no las tengo todas. Tamaño postal, son muy pequeñitas, ya les dije que me gustaba trabajar chiquito, y son mis islas, son islas, ¿no? Islas pero de papel, y las letras son muelles que salen de estas islas, ¿no? Entonces, fíjense, lo interesante es cómo ese mismo concepto, esa misma idea y esa misma sensación se pueden materializar de maneras distintas, ¿sí? Estas son otras dos, también tamaño postal, por más que las vean más grandes. Son otras islas. Me gusta mucho trabajar con las transparencias, sean con papeles como con tintas. Eh, y siempre estas letras haciendo, ya ahora hay un texto, ¿no? Hay un texto que habla de los vínculos, de los muelles, de las puentes y demás, de lo que se rompe, de lo que se transforma. Y bueno, y estos hilos siempre queriendo como abrazar y proteger y contener, ¿sí? Y bueno, y este es el último proyecto que les voy a mostrar y que tiene que ver con esto otro que yo les decía al principio, ¿no? Que cuando uno quiere probar una técnica, me pasó que bueno, que de vuelta tensé un papel. Esta vez tensé un papel de 50 por 70, un papel muy grande, es un formato que a mí el formato no me gusta, ¿no? La proporción 50-70. Bueno, no me pregunten por qué tensé este papel. Tenía justo una madera grande, me entraba, lo tensé. Y hacía rato que quería probar una técnica empujando acrílico de pomo denso con una espátula. Y bueno, y lo hice, sin ningún tipo de objetivo, sin ningún pensamiento racional, más que uno de esos ítems, ¿no? De probar una técnica nueva. Bueno, vuelve mi profesora, nos veíamos cada 15 días, vuelve y me dice, ¿qué estuviste haciendo? No, bueno, esto y esto. Estuve haciendo esto. ¿Y qué es esto? Y no sé qué es esto. La verdad no me gusta. Al final me quedó una hoja mitad pintada, mitad blanca. No sé qué hacer, no me inspira nada, no sé cómo seguir. Porque yo soy muy de trabajar con algo que sucedió en la hoja y después veo a qué me invita a hacer. Esto no sé por qué no me invitaba a nada. Entonces me dice, pero bueno, ¿y esto qué es? Y no sé, porque agua no es. Agua no es. No es lancha, no es agua, no es nada de lo que está pasando hasta ahora, ¿no? Casi como si fuera una cosa sobrenatural. Bueno, pero algo es. Y bueno, sí, da como más hoja, ¿no? Da como vegetal. Y bueno, ¿y qué puede ser? Y en eso nos damos cuenta que adelante de mi mesa, en el parque, y adelante del río, había una planta de formio, ¿sí? No sé si ustedes la tienen ubicada, cómo es la planta de formio, una planta que se ha usado y se usa para hacer papel y un montón de otras cosas. Y cuando salgo a ver, acercarme a esta planta y me meto un poquito entre
los millones de ramas, me encuentro con esta imagen, que prácticamente es lo mismo que lo que yo había hecho. Ahora, ¿de dónde salió esto? Entonces, nuevamente, uno ve cosas, pero no quiere decir que las esté mirando y observando, pero las ve, y eso por algún lado va entrando. Bueno, nuevamente sentí que tenía que escribir esto que había pasado, que era básicamente describir el instante, ese instante en donde uno se da cuenta que una planta se metió en tu hoja, así, nada más. Y entonces salió este texto un poco solito, que dice, te veo amable, acompañas al viento y pareces empático entre medio de otros de tu especie, pero con tus hojas como espadas construiste redes, tejiste ropas y te dejas todavía desmenuzar hasta convertirte en el soporte más antiguo de la modernidad. Tu fibra interna te sostiene, pero sobre todo lo hace ese sutil quiebre borgoña que tiene tu columna. Apareciste delante mío, no te vi, pero te pinté. Y entonces, cuando yo avanzo y ya sé que estamos hablando del formio, eh, esto, bueno, el proyecto terminó llamándose Formium y ahora les voy a contar en qué se transformó. Yo tengo esta hoja, me doy cuenta que la cuestión viene por el lado del formio, agarro mis papeles teñidos, los corto con forma de formio, los voy pegando. Me acuerdo de esta columna borgoña que lo sostiene, que es muy evidente, ¿no? Ese hilito borgoña que tiene la hoja, le pongo un hilo por debajo, bueno, voy empezando a construir esa materialidad. Y después las corto, porque digo, bueno, los voy a cortar así, esto no es nada, voy a cortarlos y pensando todavía que iba a ser 4 obritas. Y no me cerraba la idea. Apoyo todas las obras horizontal en el sillón y digo, esto está pidiendo ser un libro, esto no es una obra, esto es un libro y estas son páginas. Y entonces ahí se empieza a gestar una idea. Vi que eso iba a ser un libro, que iba a ser un libro acordeón, pero yo no quería, había hecho los cálculos y si yo las doblaba con todas las páginas del mismo tamaño, nuevamente tenía una página de color, una blanca, una de color, una blanca y eso me parecía aburridísimo. Entonces digo, no, yo tengo que hacer un acordeón que todas las páginas sean distintas. Ya ahí como empezaba a meterme un poco con la futura encuadernación, fui a verla a mi amiga Sol Rébora y le digo, mira Sol, tengo que hacer esto, decime a ver qué te parece. Y nos pusimos a jugar un poco con una maqueta y le encontramos cuando terminamos la maqueta, ahora les voy a mostrar en una foto más adelante, que al abrir ese libro y mirarlo desde arriba tenía forma de planta de formio, ¿no? Y entonces cuando vimos esa imagen dijimos, listo, es por acá, no hay ninguna duda. Y entonces ahí empecé a tomar otras decisiones, empecé a sentarme a diseñar una caligrafía que acompañara este proyecto, que acompañara esta idea del formio. El formio son hojas así como espadas, entonces tienen como una curvatura muy, 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 muy suave. Entonces empecé a trabajar con esa forma como estructura. También diseñé unas mayúsculas con esa misma línea que después vectoricé, que pasé a un polímero y después lo imprimí en letterpress para la portada del libro. Eh, bueno, estas son fotos, son varias fotos del libro para que vean. Eh, bueno, y se iban alternando. Entonces, estos distintos tamaños de páginas distintos largos, iban generando como situaciones casi teatrales, ¿no? Cosas que sucedían por detrás, que volvían a superponerse. Y en este libro, esto es lo que se llama el libro de artista, ¿no? Que uno como artista toma prestado el formato del libro, ¿no? Entonces puede como guiño y casi como agradecimiento en un punto, esa es mi manera de pensar, uno podría tomar esas formalidades de la estructura del libro y sumarlas a esa obra, o no, o podría un libro ser otra cosa completamente distinta. Pero bueno, yo decidí que este libro de artista iba a tener páginas, que esas páginas se iban a poder abrir, que ese libro iba a tener tapas, ¿no? Parece una obviedad, pero en el mundo del libro de artista no lo es, que iba a tener una portada y una portadilla y que iba a tener un colofón.
Y que iba también a tener hojas de guarda, ¿no? Por supuesto fueron decisiones que las fuimos tomando con Sol, porque Sol es especialista en diseño de encuadernación, con lo cual todo el trabajo de tapa y de estructura, de ingeniería de estructura, es de ella. Y entonces, por ejemplo, algo que sí les quiero comentar, que me parece interesante, es que, esperen que se me corrió acá la pantallita los veo a todos. Ahí va. Que cuando llegó el momento de pensar en la traducción, porque este libro lo presenté en la feria Tropic Bound este año en Miami, que es una feria de libros de artista. Entonces, en ese ámbito me pareció correcto que el texto estuviera en inglés también. Entonces, bueno, yo tenía que hacer una puesta en página de una traducción y del colofón. Y como adentro del libro sucedían muchas cosas, agregar dos puestas en páginas más me parecía que iban a competir con lo que estaba pasando. Entonces, me pareció que estas dos cosas tenían que estar juntas y en otra materialidad, cuestión que fuera algo completamente aparte y no se estuvieran tapando. Por eso es que decidí que hacer esta hoja, imprimirlos sobre esta hoja de papel, bueno, es un papel justamente de formio, ¿no? Pero blanqueado, muy finito, debe tener, no sé, 30 gramos como mucho esa hoja doblada, ¿no? Y de un lado imprimí el colofón con esta forma, ¿no? De hojas de formio y del otro lado la traducción, pero desfasada. Cuestión que con la transparencia se vieran los dos, se viera una planta, ¿no? Con hojas por delante y por detrás. Así que bueno, fue un proyecto muy lindo, el libro se vendió y eso lo adquirió la biblioteca de la Universidad de Miami para su colección de libros especiales. ¿Qué más? Ah, bueno, acá un zoom de la escritura. Ven, bueno, trabajé con los contrastes, ¿no? Letras más angostas, letras más anchas. Y a ver, ahí vamos. Bueno, esta es la tapa, ¿sí? Hecho en pleno cuero, color marfil, con unos mosaicos o unas elevaciones. Ahora yo les voy a mostrar más un detalle, que es increíble el trabajo que hace Sol. Eh, el libro es bastante pequeño, ¿eh? Ahora no me acuerdo las medidas justas, pero tendrá, no sé, 14 por 20, ¿no? Un poquito menos de 20. Bueno, ven acá se ve, ¿no? De esta forma nos referíamos antes. Fíjense estos mosaicos, este cuero como levantado a penitas, ¿no? Pintado ese bordecito, ¿no? Es realmente la encuadernación es increíble. Así que bueno, este es mi último proyecto. Yo espero que les haya servido esta manera de plantearlo, que les haya disparado ideas o que se hayan encontrado en situaciones que capaz vivieron y que tal vez no le dieron cabida en sus obras y dijeron, ah, mira, aquella vez que yo pensé o sentí que tenía que ser de esta manera y no le di lugar, bueno, los invito a que prueben el listado del momento cero. Creo que no tengo ninguna más. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, María Eugenia. Eh, Sé que muchos tienen de repente preguntas que hacer. Las vamos a dejar, tanto las preguntas para María Eugenia como para Bettina, al final. Te agradecemos mucho la presentación y ahora Placer, nos un toca placer. ver el otro proceso. Ujú. Gracias. Muy bien. A ver, permiso. Muy bien. Bueno, se ve bien, ¿no? Se ve una... Sí, perfecto. Sí, todo bien. Ujú. Bueno, muy bien. Bueno, después de que Euge tiró la bomba atómica hace un rato, porque vos Ujú. no leíste el chat, Euge, después hay que calmar a todos. Ay, ahora lo voy a leer mientras vos hablás. Dios mío, fue una Sí, sí, responsabilidad muy sí. grande que decidí asumir. Nadie me Sí, obligó. sí, sí. Claro, encima le tocó a ella, pero bueno, es una decisión
tomada hace mucho tiempo, así que, como ven, nada, nada de pánico. Ah, Pero tranquila. bueno, quiero solamente poner un poco de calma al Bueno. público. Bueno, estoy muy contenta de poder hablar de esto, de mi proceso creativo. La verdad que como dijo Euge, nos dieron la oportunidad. En realidad fue muy lindo como fue que pudimos hacerlo porque Sol, nuestra amiga y colega, es como muy lúcida, ¿no? Entonces ella como muchas veces en nuestro recorrido, porque tenemos una historia con ella bastante larga, porque hicimos libros, otros libros con ella, el libro blanco, el libro negro, y siempre como que nos propone cosas, ¿no? O sea, nos propuso ella hablar de esto en su contexto, y que es el contexto de la encuadernación que es interesante que haya surgido ahí, ¿no? Y en realidad no nos haya surgido tantas veces en el ámbito de la caligrafía específico. Entonces fue la verdad muy, muy estimulante porque además era el momento para nosotras. Fue como dijo Euge antes, como muy revelador, fue introspectivo hacerlo, ¿sí? Porque bueno, no sé, en lo personal, yo tengo el arte siempre estuvo como bastante, siempre estuvo como muy presente en mí, pero no lo podía concretar. Justo otro día me acordaba, todos los años a fin de año, ¿no? Que yo decía, bueno, el año que viene voy a dedicarme a la obra. Y bueno, y el tiempo fue pasando y entonces por momentos eso avanzó y volvió a quedar separado. Y la verdad que fue muy, muy emocionante cuando empezar como a mirar lo propio, ¿no? Y como muy coherente con este momento en el que estamos, ahora que estamos transitando, ¿sí? Por eso también la necesidad de contarles, porque no, decíamos Conejo, no podemos hacer un acting, estamos hablando de algo muy íntimo que tiene que ver con esta decisión tan grande que tomamos, ¿no? Así que bueno, hay alumnos acá que ya tomaron algunos cursos, están tomando cursos de fondo, entonces saben que hablo de esto bastante, ¿sí? Pero hoy voy a ir un poquito más hacia el fondo. Eh, yo soy diseñadora gráfica, ¿sí? Egresada de la Universidad de Buenos Aires, hace mucho tiempo, 97, no me acuerdo bien, ¿sí? A la par estudié pintura durante 6 años en el taller de uno de mis maestros, ¿sí? Tengo así como maestros como importantes que creo que fueron marcando distintas cosas en mi vida. Y entonces, siempre por esto en realidad, siempre tenía ganas de dedicarme al arte, pero con un poco de miedo, ¿no? De qué voy a vivir, qué voy a hacer. Entonces, bueno, fue como un poco el diseño gráfico una excusa. Eh, pero la verdad que y entonces siempre, bueno, un buen día encontré la caligrafía, se me presentó, yo no tenía como una búsqueda hacia las letras muy particular, me gustaban, no me eran indiferentes, lo veía en la facultad, pero encontré en un momento que se podía hacer cuadros con letras, literal, ¿sí? Entonces, bueno, empecé como a ver cómo podía abordar esto de la caligrafía, me encontré con Euge, que había vuelto a Italia, que fue mi primera profe. Eh, y la verdad que siempre mi cabeza estaba puesta en esa manera de abordar las letras. Pero bueno, como toda disciplina, es muy difícil tocar el violín sin aprender el instrumento, sin aprender las notas, ¿sí? Entonces, bueno, necesitaba también como formarme en caligrafía. Así que mi año fuerte fue en Inglaterra, en la Universidad de Roehampton, en el 2002 al 2003. Fue muy inmersivo, fue muy formal, muy, 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 muy formal, pero me dio muchos cimientos y muchos recursos para abordar después la obra caligráfica como con muchos elementos, ¿sí? Y con mucho conocimiento. Bueno, después el estudio Roballos-Knapp, que se fundó al regreso, ¿sí? Y junto con el nacimiento del hijo de Euge, así siempre nos acordamos. Así, y bueno, y después la docencia, que también soy docente, calculé justo desde 1995, así que cumplo 30 años en la docencia este año.
universitaria, fui docente de la Universidad de Buenos Aires, en la maestría en tipografía en la Universidad de Buenos Aires también. Soy docente al igual que Euge, por eso perdón la repetición, en la diplomatura de artes del libro, ¿sí? Y en la diplomatura de encuadernación. Eh, y también tengo una cátedra de tipografía 1 en una universidad privada acá en la Argentina hace mucho tiempo, en donde hacemos un cuatrimestre completo de caligrafía como introducción a la tipografía y también después sigo con tipografía 2 en donde hacemos la introducción a la tipografía. Así que bueno, letras por todas partes y los talleres acá que estuvimos dando con Euge. Y siempre yo hoy pensaba, mientras Euge hablaba de la historia, estuvimos en muchas primeras cosas, ¿no? Eso fue como bastante impresionante, ¿sí? Primero porque me doy cuenta que estoy grande, ¿sí? Que hace muchos años que estamos con esto. Bueno, yo no estuve en la Fundación de Calígrafos de la Cruz del Sur, estuve en la segunda oleada, ¿sí? Pero sí, estuvimos cuando se armó la maestría, ¿sí? La primera maestría de tipografía. Entonces, bueno, fueron como momentos, hitos, ¿sí? A lo largo de todos estos años que fueron formando este camino. Y siempre la letra presente y siempre la letra como mi punto de partida, ¿sí? En esta presentación que quiero hacer, les voy a mostrar dos procesos, ¿sí? Como desde donde se pueda abordar el proyecto caligráfico. Es un año un poco particular para mí porque yo estaba volviendo a mirar la charla, de hecho es una charla igual actualizada este año, pero voy a contarlo ahora. Yo estoy como participando en una especie de laboratorio con tres artistas, en donde se me están corriendo un poco algunas de las cosas, de las convicciones que tenía con respecto a la obra, ¿sí? Entonces, lo que hoy pensaba es que el proceso de la obra es un proceso dinámico, ¿sí? Si uno dice yo soy así y el arte lo hago así, me parece que es un poco limitado, ¿sí? Yo creo que hay que como relajarse un poco, ¿sí? Y estoy, por ejemplo, en este momento descubriendo que hay otras maneras de abordar las cosas y otras maneras de encontrar un punto de partida para la obra, ¿sí? Pero bueno, eso está en proceso y está recién generándose. Entonces, quizás en la próxima vez que se dé esta charla haya más de ese tema. Pero sí quiero mostrarles ahora estos dos puntos de partida. Acá podemos ver ya en esta pantalla, el lado izquierdo, una caligrafía muy formal, una cancilleresca, y del lado derecho, sí, una letra más relacionada con la imagen y con la forma, y no tanto como con la letra formal y con la objetividad, con el objetivo de leerla, ¿sí? Bueno, perdón, esta está un poco pixelada porque es muy antigua, así que les voy a tener que actualizar. Este fue uno de mis trabajos finales cuando estudié caligrafía en Inglaterra, ¿sí? Creo que nunca hice algo tan formal como lo que hice en ese momento. Es el libro del mate, íntegramente escrita a mano en fundacional, con una costura japonesa. Creo que hay una imagen más, no está la de la encuadernación, ¿sí? Tenía que hacer mi mejor fundacional para poder aprobar, para que me dé un buen puntaje, tenía que estar impecable la encuadernación, perfecto digamos, la estructura del libro, la organización, ¿sí? O sea, lo que me dio realmente ese año en Inglaterra fue oficio, ¿no? Como una base para el oficio, ¿sí? El oficio se adquiere a lo largo de los años, pero me dio como un punto de vista muy fuerte el oficio. Tuve encuadernación como materia, pero como materia para la caligrafía, como un soporte para la caligrafía. Yo soy muy desordenada, entonces me ayudó a manipular bien el papel, a cortar bien, a plegar correctamente, ¿sí? O sea, realmente la encuadernación, si uno no se va a dedicar a eso, igual es muy recomendable hacerlo porque a uno le da un montón de recursos para después trasladar a la obra caligráfica. Bueno, pero la letra también puede ser así, ¿no? O sea, puede ser con el objetivo de la lectura, ¿sí? La caligrafía nació así, nació con el libro, ¿sí? Especialmente en la Edad Media, ¿no? Nada más amplio, ¿sí? Y más grande y más importante que los manuscritos de la Edad Media.
Pero bueno, estamos en una época en donde nos podemos permitir más cosas, ¿sí? Y una de las cosas que a mí más me intrigan es hasta dónde puedo llevar el límite, ¿sí? ¿Dónde está el límite de la letra? ¿Dónde está la legibilidad? ¿Hacia dónde puedo transgredir los confines, ¿sí? del signo, ¿sí? Y entonces, ¿y qué puedo expresar a través de la letra? Entonces, bueno, tenemos recursos hoy en día, muchísimos, las herramientas, ¿sí? Recursos que podamos trasladar de las artes plásticas, tenemos materiales, tenemos superficies, tenemos muchísimos recursos para hacerlo. Este se llama Escalones, después igual no quiero entrar tanto en detalle en este, porque bueno, es un texto de Hermann Hesse y que habla sobre los escalones en la vida y los cambios, ¿sí? Que es un tema con el que estuve trabajando bastante. Y entonces me gusta mucho trabajar siempre como con categorías, ¿sí? Con la letra no necesariamente para leer y después siempre a veces dar alguna clave del contenido del texto. Pero la letra también puede empezar a tener dimensión, tridimensión, ¿sí? Este es un trabajo calado que está separado de una base. Entonces acá experimenté, esto en realidad tiene como dos niveles, ¿sí? El enmarcado fue lo que terminó de resolver el proyecto. La verdad, el marquero terminó de resolver el proyecto porque él es el que tenía la habilidad técnica para armarlo, ¿sí? En donde trabajé con una caligrafía que yo había desarrollado, que se llama Cactus, ¿sí? Porque nació junto con un texto y en donde, bueno, la verdad que me gustaba mucho empezar a trabajar con la forma y contraforma, motivada por un taller que tomé con Mari, que está por ahí, que fue, pero hace mucho tiempo, ¿sí? Y la letra también me gusta ahora, en este momento, esta no es la última versión, ¿sí? Estoy en pleno proceso de fotografiarla, ¿sí? Pero ahora estoy muy intrigada con algo que jamás pensé que me iba a interesar, que es la letra en el volumen, ¿sí? En donde, bueno, la puedo mirar de muchos lados, la puedo mirar de arriba, se roza con la escultura, ¿sí? Se puede, ya no es tan estática, ¿sí? Empieza como a interactuar, uno puede empezar a interactuar con la pieza, ¿sí? Entonces, bueno, acá de golpe empecé a transitar un nuevo camino, ¿sí? Que me da mucha intriga. Así que bueno, yo lo estructuré como en dos partes, ¿sí? Lo otro era un modo de introducción como para presentar un poco las maneras en donde uno puede abordar la letra, desde lo más formal hasta lo más abstracto. Y voy a hablar del primer proyecto, que es un proyecto que en realidad fue un proyecto no por encargo, pero fue para una exposición, para una muestra en Turquía, ¿sí? En el 2020, o sea, hace bastante, en donde la verdad tuve una consigna. Por eso me parecía interesante mostrarlo porque tenía como ya un tema que tenía que resolver, ¿sí? Entonces, este camino yo lo llamo, primero tengo un concepto y después resuelvo la forma, ¿sí? Bueno, la consigna era esta, ¿sí? El espíritu es la esencia de todo. ¿Hasta qué punto la caligrafía tuvo una capacidad de transformación espiritual para mí? Bueno, menudo tema, ¿sí? Primero reflexionar, ¿sí? A ver qué es lo que pasó conmigo con la caligrafía, pero no estaba tan alejado de lo que yo estaba en ese momento también transitando, ¿sí? Yo estaba trabajando con un texto de Gombrich, ¿sí? O de Gombrich, ¿sí? Que fue un historiador de arte, que escribió un libro muy bonito, muy hermoso, muy pequeño, que se llama Breve Historia del Mundo para jóvenes lectores. Si estudiaron diseño, es muy probable que en historia del arte hayan trabajado con el Gombrich más grueso, ¿sí? Que es el libro de historia del arte. Y tiene un colofón muy bello que habla habla de manera muy gráfica sobre el paso del tiempo y compara el tiempo como un río, ¿sí? Bueno, como el texto que dice acá, como que imagina el tiempo como un gran río, ¿sí? Que lo estamos sobrevolando muy alto en un avión. Él cambia mucho en todo ese colofón, ¿sí? No es un colofón, perdón, es un epílogo, porque es bastante largo el texto, ¿sí? El colofón es otra cosa, pero en donde él va como cambiando la mirada sobre ese río del tiempo. Se acerca, se aleja, hay neblina,
¿sí? Y qué tamaño tenemos nosotros en ese río del tiempo, cuánto protagonismo, ¿no? Que por momentos, si no nos acercamos, desaparecemos en ese transcurrir del tiempo. Entonces empecé a buscar imágenes, imágenes que me remitieran, ¿sí? Acá me estaban hablando de esta consigna de la capacidad transformadora de la caligrafía, entonces yo empecé a pensar para atrás, cómo había sido en el tiempo, yo estaba trabajando con esto del río del tiempo, entonces empecé como a conectar los dos temas. Y me gustaba mucho la imagen de la neblina, estaba buscando estas imágenes satelitales, que es de un fotógrafo creo que es de Groenlandia, yo lo sigo ahora en Instagram y sigue sumando imágenes satelitales espectaculares y de los hielos, de los deshielos, son maravillosos. Y este cambio de perspectiva, ¿sí? Que a uno lo hace ver lo propio de otra manera, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a tomar eso, de esto, porque así también puedo manejarme de una manera bastante sincera sobre la temática. Entonces, bueno, esto era una pequeña obrita que estuve trabajando con ese tema, ¿sí? Eh, Gombrich era austríaco, entonces escribía en muchos idiomas, ¿sí? Escribía en alemán, entonces como también mis orígenes son de Alemania, ¿sí? Mi lengua materna es el alemán, entonces me gusta mucho saltar de idiomas, me gusta mucho cambiar la combinación de letras, me gusta mucho usar otros signos y cómo se ve la caligrafía en distintos idiomas. Así que siempre voy cambiando. Y acá decidí trabajarlo en alemán porque lo había escuchado por primera vez, ¿sí? Y entonces acá en empecé a trabajar con esta escritura que era condensada y expandida como los movimientos del tiempo, ¿sí? Y muchas capas, la neblina, muchas cosas sucediendo al mismo tiempo y los colores que podrían ser un río, ¿sí? Como asociada a las imágenes que les mostré antes. Bueno, y lo otro que pensé es cuánto de mi yo de antes todavía existe, ¿sí? Y pensaba en mis orígenes, con la caligrafía, con cómo había sido al principio, ¿sí? Que siempre quise hacer el arte, pero no tenía todavía los recursos, ¿sí? Me los fabricaba de alguna manera, pero todavía no dominaba ni la cancilleresca, ¿sí? Apenas el fundacional, cómo podía, entonces tenía más ganas de expresarme que, que los recursos, ¿sí? Y estaba pensando igual que no desapareció igual ese interés. Y entonces empecé a pensar en el concepto de palimpsesto, ¿sí? En donde, que Euge también lo mencionó, en donde, bueno, uno tiene algo del palimpsesto, acá está, les puse una definición, ¿sí? Que es un manuscrito que conserva sus huellas de una escritura anterior, ¿sí? Pero que esa escritura anterior está presente, ¿sí? No es protagonista, pero está por abajo y tiene los cimientos. Entonces, bueno, encontré estos afiches en la vía pública, hay muchísimos en donde uno puede ver el concierto o el candidato político de hace años. Entonces, ¿no? Pero en esta combinación tan rara del afiche arrancado y el nuevo, se arma como un significado nuevo, pero un significado que tiene el peso de los sucesos anteriores, ¿sí? Me gustaba también la imagen de que se ve algo y que otra cosa no, entonces puedo ver algo de mi pasado, pero el resto está oculto, ¿sí? No tiene tanto, un poquito también con este concepto, esto, ¿no? Digo, ¿cuánto todavía recuerdo? Los recuerdos son como esporádicos. Y bueno, tengo como un amor por el boceto, ¿sí? Eso es lo que en este año está aflojando un poco, ¿sí? Que por eso les decía, o sea, siempre era algo muy característico mío, ¿sí? Boceto, sí, furiosamente, porque bueno, en realidad no es que pienso y dibujo, no puedo explicar sin dibujar, ¿sí? En todos los ámbitos, es como que empiezo como a moverme para todos lados, digo, ay, ¿dónde está mi lápiz? Ay, ¿dónde? Como necesito explicarlo mostrando, me cuesta mucho solamente explicar algo diciendo, ¿sí? Siempre vengo desde el lado de la imagen, ¿sí? Y entonces, bueno, el boceto es mi manera de pensar y también es mi manera de descartar, ¿sí? De acotar el camino. Entonces me da como un poco de calma, me da un poco de seguridad, ¿sí? Y empiezo como a decidir ya algunos caminos desde el boceto. La escritura,
¿sí? Ya puedo ver si va a funcionar la composición, la combinación de estilos, la técnica. A veces son bocetos muy detallados, a veces son muy veloces, ¿sí? Estos de acá abajo, capaz ya se parecen bastante, eran para unas pequeñas piezas que tenía que hacer para una actividad performática. Otros son los bocetos para cuadros, que capaz nunca llegaron nunca vieron la luz, ¿sí? Este era para un proyecto que sí terminé, que tenía que ver con un faro, ¿sí? Entonces voy como probando cosas, ¿sí? Ya en los bocetos y voy pensando principalmente. Bien, y después, con esto de verlo de lejos, la historia de uno, encontré estas imágenes satelitales muy hermosas, son de Argentina, ¿sí? Este, que me abrumaron, ¿sí? Porque yo las veía muy plásticas y además me parecieron hermosas y dije, ay, qué hermoso que nuestro país también desde arriba, ¿sí? Y qué variado. Entonces, son de distintos lugares, unos son de la cordillera, otros son de deshielos, estos son de yacimientos petrolíferos del sur, de la Patagonia, pero yo igual veía manchas y veía algo plástico, ¿sí? Y entonces empecé a pensar, ¿y cómo puedo aprovechar esto y cómo puedo representarlo? Me interesaba en particular la gama de y la gama que tiene que ver con esto que estaba pensando, la neblina, lo que escurre, ¿sí? Y entonces decidí empezar a usar técnicas. A mí me gusta muchísimo construir la obra ya desde la técnica, ¿sí? No hacer un fondo o una base y arriba escribir, como que la obra ya se construya desde el momento uno, ¿sí? Y bueno, y el agua, ¿sí? Es como un gran aliado, porque el agua nos da cosas que no podemos controlar. Nos da azar, ¿sí? Nos da sorpresa, ¿no? Nos da lo impredecible. Y entonces, muchas veces cuando trabajo con agua, me relajo porque, bueno, se lo dejo al agua y a la tinta, ¿sí? Después vemos a ver qué pasa. Y hay una técnica que usé para este trabajo, porque estuve pensando cómo podía representar lo que había visto, que justo hoy encontré en un libro, en Google no está, dije, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? ¿Sí? Pero encontré en un libro una explicación muy pequeña de quién había acuñado ese término, ¿sí? De Sync Art, que la verdad que quiere decir como, no sé, el arte en la bacha, no sé cómo se llama en otros países, pero, ¿no? La bacha donde uno lava la ropa o, ¿no? La del lavadero, ¿sí? Y bueno, que básicamente se basa en usar tintas y después pasar ese dibujo que uno armó por debajo del agua y empezar a jugar con el movimiento arriba de la superficie. Y la verdad que los resultados son muy interesantes, ¿sí? Entonces, bueno, acá a la izquierda tengo como la primera prueba, ¿sí? Acá usé tiralíneas y tinta sumi y mientras estaba húmedo todavía, empecé como a jugar con el grifo, con la canilla y empecé yo quería hacer como un río que vaya por el medio, una franja por donde yo podía ver ese recorrido, ¿sí? Y la neblina y lo poco definido arriba y abajo, ¿no? Y quería a toda costa representar el movimiento tan vertical que tienen esas imágenes aéreas, ¿sí? Entonces, bueno, acá pueden ver que lo di vuelta y después apareció todo el trazo en el otro sentido. Acá hay algo más de ahora, ¿sí? Que estuve haciendo con la misma técnica, pero claramente con otro objetivo, ¿sí? Acá yo estaba buscando más el concepto de río, pero no lo usé para este proyecto. Esto es algo que terminé hace poco, pero también con tintas acrílicas moviendo, ¿sí? Bueno, que las tintas acrílicas son un gran aliado nuestro porque, bueno, en general, cuando uno planifica la obra, tiene que decidir si tiene que va a trabajar en capas o no, si la base tiene que ser indeleble o no, ¿sí? Uno va como trabajando sobre. Entonces, hay muchas herramientas que permiten seguir trabajando la obra, ¿sí? Como construir arriba de eso. Lo primero no es con lo que me suelo quedar, ¿sí? Sino que voy como trabajando arriba y tienen mucho tiempo y mucha dedicación, ¿sí?
Bueno, herramientas. ¿Qué herramientas me podían ayudar también para trabajar sobre este concepto? Bueno, el tiralíneas es como la estrella, ¿sí? La verdad, para poder transgredir un poco la comunicación a través del trazo, transgredir la forma de la letra, ¿sí? Nos permite otra escala, nos permite otra textura. No es tan fácil de conquistar, ¿sí? Requiere de bastante dedicación, pero me parecía que era la herramienta que me iba a ayudar a trabajar la parte más expresiva, ¿sí? Que yo necesitaba para la obra, ¿sí? Usé la pluma chata, porque quería generar estas dos instancias que yo también les comentaba al principio, de lo legible, lo no legible, ¿sí? Darle un pequeño dato. No siempre es mi objetivo, hay cosas que hago que son completamente abstractas también, pero acá sí me interesaba que se leyera un poquito, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, un poco los materiales, ¿sí? Las tintas acrílicas que son indelebles, la tinta Sumi que también es indeleble, ¿sí? Entonces yo podía seguir, sabía que podía seguir trabajando arriba una vez que empezaba, ¿sí? Bien, bueno, ¿y qué escritura usar? Eh, en general, eh, sí, estoy como, ¿cómo decir? Podría haber sido un fundacional, una cancilleresca, son estilos tradicionales, pero a mí, pero digamos, son estilos que no me conforman para una obra, ¿sí? O sea, capaz, si necesito que sea literal, o necesito hacer un poema, ¿sí? O es un pedido. Pero a mí me gusta ya que la forma de la letra hable de lo que quiero decir. Y entonces en general estoy por épocas trabajando con variaciones o desarrollando algún estilo, ¿sí? Que está dando que es acorde al tema que me está rodeando, porque en general siento que esos temas me rodean, que están dando vueltas en muchas piezas, ¿sí? Y entonces elegí trabajar con estas letras que son unas minúsculas, condensadas, muy, muy condensadas, porque me daban esta sensación de trama, ¿sí? Son a lápiz, no trabajé a lápiz en este trabajo, pero en general son letras que desarrollé desde el lápiz. Y bueno, esto que ven acá a la derecha es un proyecto eterno mío, lo estoy haciendo desde hace mucho tiempo, desde 2019. Algún día se encuadernará, no lo haré yo, ¿sí? Lo tengo que terminar, pero también es el mismo texto de Gombrich, el río del tiempo. Así que bueno, el tiempo es largo, ahora lo voy a prolongar un poco más, ya mide, no sé ya cuánto mide, pero bueno, digo, bueno, ya que estoy trabajando con eso, voy a tomar esas letras y a la izquierda una trama con el tiralíneas, con un poco el movimiento que yo me imaginaba para la pieza, ¿sí? Bueno, sin vueltas, esta es la obra terminada. eh, Se llama Palimpsesto, ¿sí? Eh, ven, es otra base, la otra era una base de prueba, ¿sí? Usé la técnica pero ya también con las tintas acrílicas, que antes de que sequen, uno puede jugar con esto de lo que está seco y lo que no, ¿sí? Y trabajé con debajo del grifo. También hay trazos blancos con el lápiz graso que permite enmascarar. Y acá, en todo este medio, esta revolución que ven con el tiralíneas, es todas esas olas, esas gotas, todo ese movimiento del tiempo que por momentos es turbulento, que fue también turbulento en mi vida, ¿sí? Que a veces es más calmo, a veces es más turbulento, ¿sí? Y, mm, y después fragmentos de mi historia, ¿sí? A través de estos pedazos de papel, es papel japonés, ¿sí? Sobre los que escribí primero los textos y después fui como rompiendo, como usando pedazos para mostrar que no se puede ver completo, pero que hay pedazos míos de mi historia que siguen presentes actualmente, ¿sí? Así que bueno, esa obra la tenía que enviar a Turquía, pero por la pandemia se hizo online, ¿sí? Así que bueno, la conservo. La verdad que fue como una obra para mí como muy transformadora, y porque había hecho esos trabajos por encargo, pero no me sentía muy identificada, pero acá estaba trabajando con algo propio, entonces podía ser como muy honesta con lo que estaba mostrando. Bueno, creo que hay unos detalles.
¿sí? Para que vean la combinación. Acá yo traje con una pluma muy finita, creo que si les interesa, una Michel 5, 6, no me acuerdo. Una locura porque encima era re incómodo, era así como muy irregular esas partes, pero funcionaba para lo que yo necesitaba. Bueno, y la búsqueda del contraste, lo legible con lo más experimental. Bueno, y vamos al segundo proyecto, ¿sí? Perdón si estoy como explayándome mucho, eh, que que es inverso, ¿sí? Por eso lo quería traer. En realidad ese es un proyecto que hice en el taller de Mari, que está por ahí, que me sirvió de inspiración y punto de partida para otras cosas que van a ver después. Yo no me había dado cuenta, me di cuenta después que me había servido, pero es un proceso, yo lo quería traer porque es un proceso interesante, porque la verdad que a veces el concepto también nos puede limitar y a veces uno trabaja, que es lo que siento que ahora me está sucediendo más en esta etapa mía de exploración, en donde el concepto va saliendo de lo que uno va generando, ¿sí? O sea, no hay un único camino, ¿no? Claramente, ¿sí? Somos todos distintos y cada camino es válido. Bueno, acá así empezó este taller que hicimos con Mari. Mari, perdón si estoy revelando algo, ¿sí? Está Eh, genial, es para sí, compartir siempre, el arte es así para que compartir. bueno, ahora vas a ver en qué derivó, después, Cada lo uno que interpreta de una manera diferente, eso es lo que tiene de genial. sí. Así que bueno, acá están las herramientas, ven que son muy distintas a las que uso habitualmente. El pincel oriental, yo estudié caligrafía oriental por un tiempo, pero no me considero experta en el pincel oriental, ¿sí? De hecho, es una herramienta que me resulta un poco incómoda, yo necesito sentir más contacto con la superficie, como tac, así, y cuando estoy con el pincel siento que se me escapan, ¿sí? Entonces, bueno, para mí fue un desafío enorme. Hicimos estos ikebanas, ¿sí? Como una que teníamos que reproducir con distintas velocidades, entonces nos obligaba a la síntesis, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad que teníamos que sacrificar elementos a lo largo del proceso. Y a partir de estos elementos que vamos sintetizando, ¿sí? Acá tenemos esta introducción, ¿sí? De la prueba, de todo el potencial, ¿sí? También sucede con todas las herramientas. Cuando uno se encuentra por primera vez con una herramienta, uno tiene que primero entender el potencial, ¿sí? Como probar de todo. Y a partir de pedazos de estas naturalezas veloces, ¿sí? Empecé a armar un alfabeto, ¿sí? Un alfabeto, este, ¿cómo se llama? Experimental. Acá no hay una base ni cancilleresca, ni uncial, ni mayúscula romana, ¿sí? Pero es un alfabeto que tiene una impronta y una expresión muy fuerte, ¿sí? Porque tiene hojas, veía palitos finitos, ¿sí? Y bueno, y la idea era empezar como a combinarlo de distintas maneras para ir cubriendo un poco todas las letras, ¿sí? Fue muy placentero, ¿sí? Muy, muy placentero, porque además, si bien salía de mi zona de confort, como les decía, necesito a veces más contacto con la hoja, fue muy placentero, muy relajante y está bueno mirarse a uno mismo también desde otro punto de vista. Bueno, fue tomando color, ¿sí? Elegí una paleta otoñal, tenía que ver con lo que me había armado, ¿sí? Y empecé de a poco a pensar qué hacer con esto. No tenía idea, ¿sí? Bueno, acá Marino es un par de sugerencias, ¿sí? Como empezar a pensar en un texto, ¿sí? O sea, como ven, en el otro ya tenía el texto o el tema preestablecido, pero acá yo tenía estas letras, estas formas, estas hojas, esta paleta otoñal, esta gama, ¿sí? Esta impronta, ese contraste tan alto, lo orgánico con lo definido y fino, ¿no? Y entonces empecé como a pensar a ver qué hacer con esto, ¿sí? Entonces empezó a aparecer una idea, el texto que elegí fue un haiku de Borges, ¿sí? Tiene haikus muy lindos Borges y algo que yo sentía que podía relacionarse con esta composición, ¿sí?
Entonces decidí trabajar como con un recorrido, que las hojas giraran, que se movieran como en el otoño, ¿sí? Soplando como con el viento. Y cuando definí la composición, decidí trabajarlo todo como en una tira continua, ¿no? Como que las hojas y los palitos, ¿no? Cuando sopla el viento empiezan como a enroscarse y avanzar, y entonces iban a tener como una continuidad a lo largo de toda la hoja. Y quería hacer un libro. Esa era la otra decisión que había tomado. Entonces, bueno, se puede leer, ¿sí? Les tendría que dar la clave, ¿sí? Que estaba en la otra hoja. Si se esfuerzan un poquito, se pueden empezar a reconocer. Acá hay una B larga, una A, ¿sí? Una J, una O, ¿no? Pero cada tanto, como les decía, voy poniendo claves, ¿sí? Fui combinando la pieza distribuyendo la frase a lo largo de toda la secuencia, ¿sí? Bajo el alero, ¿sí? El espejo, no, perdón, ¿sí? Acá está, bajo el alero, ¿sí? El espejo, tendría que mirarlo así, ¿sí? Si no vamos para atrás a buscarlo, ahí va, ¿sí? Ahí vamos, les voy a buscar el texto, bajo el alero el espejo no copia más que la luna, ¿sí? Bajo el alero el espejo no copia más que la luna, de Jorge Luis Borges. Bueno, usé lápiz. El lápiz es ahora una herramienta que uso muchísimo, muchísimo. Me parece que es como muy curioso, ¿sí? Como que siento que es tan directo, o sea, bajo tanto mis intenciones a través del lápiz. Estoy como está, la verdad que aparecen en muchísimas de mis piezas. Y como les decía, bueno, les voy a mostrar unos detalles, sí, un poquito más cerca. Me parece que me olvidé una palabra, incluso ahora que la veo. Pero bueno, la gama, lo que sí, usé el pincel y los trazos finitos los hice con tiralíneas, porque igual no pude resistir mi tentación de usar una herramienta que me conectara fuertemente con la superficie, ¿sí? Y de nuevo, como estas letras con las que estoy igual trabajando, ya decía que esas letras que ahora son un tema que me está dando vueltas y que me daban esta posibilidad del movimiento, ¿sí? Bueno, y acá así lo encuaderné, un libro acordeón, así chiquito, es formato, ¿qué será? A5, ¿no? No, ni siquiera, sí, un poquito más chiquito, casi A6, en donde, bueno, fui usando, no soy una encuadernadora profesional, claramente, pero bueno, como les decía, tengo una base que aprendí en Inglaterra, entonces puedo resolver este tipo de proyectos. Y bueno, me gustó mucho trabajarlo como que uno pudiera verlo completo como para este paso del viento y la continuidad. Disfruto mucho, mucho de trabajar con el movimiento, casi, casi no trabajo con composiciones estáticas, creo que nunca, a lo sumo, a menos que tenga que hacer el libro del mate, sí, pero van a ver que siempre tengo movimiento, me gusta entrar y salir de la página, me gusta que todo continúe, que suceda algo por afuera. Y les voy a mostrar lo que hice, ese librito con Mari, creo que fue en el 2021, no recuerdo bien, o 2020. Y esta es una obra que terminé el año pasado, sin saber, sin pensar en las hojitas del anterior, porque bueno, yo tengo acá una ventana, estoy abajo de un árbol gigante y curiosamente este árbol se le caen las hojas en verano, entonces yo tengo las ventanas abiertas y volaban las hojas arriba de mi escritorio, de mi mesa de trabajo. Y empecé como a pensar de nuevo en este movimiento de las hojas, ¿sí? Y bueno, ya como con más pensando en la obra, ¿sí? Son letras son hojas que se arremolinan, es papel teñido, ¿sí? Teñido con la intención de que fueran hojas, fui como copiando la sombra de las hojas para darle este movimiento a cada una, ¿sí? Esta se enrosca, entonces las tenía como iluminadas arriba de mi mesa, iba como copiando arriba de otro papel para ir como dándole ese realismo, ¿sí? Y tenía con tintas acrílicas. Ay, siempre tira líneas, ¿sí? Dando vueltas, hay agua, ven, acá hay agua, ¿sí? Y después toda esta escritura que ya está como más avanzada, ya el diseño, ¿sí? Como trabajando con esta idea de arremolinarse y continuar, ¿sí? Y entra y sale por la hoja,
¿sí? La tiene una amiga esta obra, una amiga la tiene en Sicilia, llegó, así que estoy muy contenta. Y hice después otra más, un par que, bueno, ya lo hice de otra manera. Pero bueno, el collage también es esto que nos permite trabajar siempre con las capas, ¿sí? El texto es una canción de otoño que habla sobre las hojas que se remolinan. Bueno, y les muestro como uno de los últimos trabajos también como para cerrar, sí, ya cierro, perdón, tanto que tardé. Este es una serie de tres que se llama Bandadas, sí, que surgió después de un viaje a Uruguay que hice el año pasado. A mí me gustan mucho las aves, los que me conocen ya lo saben, sí, no me son indiferentes. Me atraviesan y bueno, y quedé como muy impactada que en los cielos de Uruguay, de la otra orilla, todo el tiempo iban y venían, iban y venían, iban y venían y bueno, y fue como algo que me quedó. Este año fui de nuevo y las volví a ver y dije, ah, son como los cuadros. Y entonces yo lo que les decía, ahora tengo un detalle, ¿sí? Todo el tiempo en general busco el movimiento en mi obra, ¿sí? Que algo salga, que algo entre, que suba, que baje, ¿sí? Entonces, bueno, acá fue como unos elementos que ya tenía de antes, fui reconfigurando, son piezas incluso unas son de unas pruebas de otra obra. Y bueno, y trabajé de nuevo con lápiz, acá lo pueden ver en detalle, ¿sí? Y uno es en alemán, otro es en español, sí, y unos textos usé, uno se llama Río de los Pájaros, que así se llama el río Uruguay, entonces es una canción folclórica que habla mucho sobre las cosas que hay en el río Uruguay. Y bueno, ahí pueden ver que hay collage y siempre mis dos amores, el tiralíneas, lápiz, sí, dando vueltas por ahí. Bueno, gracias. Este es mi Instagram, donde yo voy subiendo algunas de estas obras. Estoy esforzándome un poco más, ¿sí? Por compartir cosas. No soy muy buena para las redes, pero bueno, estoy dedicándome para poder mostrar un poco todo este proceso. Así que bueno. Nuevamente gracias y gracias a Caligráfica por tenernos. Es un placer poder mostrarnos desde este lado, ¿sí? Bueno, dejo de compartir. Gracias. Muchas gracias, Bettina, Eugenia. Voy a destacar también a Eugenia y agradecerles a ambas por la presentación de su proceso creativo. Hemos podido ver similitudes y también diferencias, ¿no? Desde el inicio. Eh, También el que nos hayan compartido la nueva decisión y la evolución propia del discurrir de sus carreras creativas, ¿no? Estamos seguras que siempre tienen un fondo común y una amistad que está atravesando eh, cambios, pero no variando en la esencia, que es lo que las define, la creatividad y el compartir su conocimiento con mucha generosidad. Aquí les agradecemos mucho, muchos de los que están en Caligráfica y siguen estas presentaciones han sido sus alumnos, ¿no? Yo me debo eso, ¿no? Soy la más floja de todos para aprender, eh, pero muy entusiasta de ver cómo va creciendo la comunidad y que ustedes siempre han estado dispuestas. No sé eh, si tienen en el público alguna pregunta que les quieran hacer, pueden levantar la mano para hacer sus preguntas, tanto a Euge como a Betty, ¿no? La felicita Marina Soria por sus hermosos trabajos, Jenny Jime también está encantada con el proceso, Sandra Muñoz les envía un saludo, Estefanía, Dargu, que se identifica con el tema del río, que también está en su obra, Sí, sí. Magali Torres, ¿cuántas capas? Hasta se ven trazos de algo como crayón blanco, ¿no? Sole, súper agradecida, Mario Barrón, cuántos ríos, cuánta agua, ¿no? Mm, Bueno, no sé, el agua supongo que a todos nos, nos despierta, ¿no? mm, Desde el primer baño. Eh, Sumamente expresiva, tu trabajo también Juan Luis, lo menciona Gabriela, eh,
y todo, Luciano Lasco hermoso, todos están maravillados con la presentación, sobre todo con el hecho de compartir algo muy íntimo, que es el proceso creativo, ¿no? Tratar de definir la creatividad, que también es algo bastante personal, ¿no? Y que es muy difícil de asir, de tomar, ¿no? Se los agradecen todos, hay más mensajes. Silvia Morales dice, yo solo quiero agradecer su apertura y ejemplificar el poder de la observación, de la búsqueda, ¿no? Ana Ospina, gracias por compartir sus procesos con nosotros, que son maravillosos. Magali Torres tiene una pregunta. Magali, te invito a que la hagas. Hola, buenas Hola noches Magali. Buenas noches. sí, fascinada con la presentación, con ser parte de, de ese grupo, de recibir un testimonio tan íntimo. Mi pregunta es para ambas. Me ha encantado ver lo orgánico del proceso creativo. No hay una línea recta, es todo como un río, con muchas ramas, con muchos deltas, con muchas capas, con muchos materiales. ¿Cuándo deciden que un trabajo que han iniciado de esa manera tan orgánica está listo y ya no lo tocan más? Y ya se pueden despedir de él hasta entregarlo tan lejos como a Turquía o como a la Universidad de Miami. Ah, No sé si hay una sí. pregunta. Yo soy de dejar descansar, tengo esta teoría que me sirvió siempre, que es dejar descansar las obras, ¿no? Dejarlas, depende de la urgencia, a veces cuando uno se va del estudio y deja la obra y a la noche suceden cosas, ¿no? Y a la mañana cuando uno vuelve, bueno, ya no lo vemos de la misma manera y lo que nos pareció grave el día anterior ya no lo es. Debe haber una cantidad de duendes que vienen y acomodan todo y lo vemos que la cosa está mejor. Y a veces, y esto lo hablo personalmente, soy una convencida que las obras se terminan cuando tienen un público, cuando salen del estudio, ¿no? Entonces, eso permite dos cosas. Primero, terminar la obra porque se termina con la apreciación de un otro. Y cuando se va una obra, queda un espacio para que haya otra. Entonces, para mí es una invitación para empezar de vuelta, ¿sí? Entonces, no es nuevo para mí, no siempre lo pensé de esta manera, capaz me quería como quedar con las obras y me costaba deshacerme, pero ahora no me está costando nada, al contrario. Bueno, me pasó en esta muestra de Miami que fui con 4 libros y por suerte, bueno, los vendí todos y entonces yo de golpe en febrero tenía 4 libros y yo ahora no tengo ningún libro, ¿no? Me tengo que poner a producir de vuelta. Y uno dice, ay, pero no tengo ninguno. Bueno, no importa, no importa. Ya está, eso ya no me pertenece. Cuando la obra termina, ya no nos pertenece más y hay lugar para otra nueva. Así que esa por lo menos es una técnica que uso. Porque no hay una respuesta, no sé qué va a decir Betty, pero es No, como un momento difícil. Uno siempre le está agregando como, y no necesitará, bueno, cuando compartíamos este estudio físico con Betty, dice, y fíjate, no le faltará un puntito, y uno termina diciendo, sí, ¿no? Agregale un puntito, pero por decir algo. bueno, hablando de puntito, ahora se me hizo el hábito siempre de terminar la obra con un punto de oro, ¿no? ¿Viste? Ah, Entonces ahí es como que digo, se terminó y ya no la puedo tocar. Una vez que tiene ese punto de oro, ahora todas tienen en algún lado. Hace poco me pasó algo que tiene que ver con esta pregunta, ¿sí? Que bueno, me estoy dando cuenta, no era muy consciente, pero al preparar esta charla y a reflexionar, digo, tengo muchas, me estoy esforzando para cerrar cosas porque vengo arrastrando hace mucho tiempo también. Y el problema cuando uno la arrastra hace mucho tiempo es que ya no es la misma persona cuando la vuelve a retomar, ¿no? Entonces una cosa es dejarla descansar, como dice Euge, que macere, pero cuando macera por años, uno ya no sirve, ¿no? Y me pasó con estos bloques que hoy mostré, que los terminé finalmente, no tienen nada que ver con esa imagen, ¿sí? Se convirtió en otra cosa porque yo ya no me identificaba.
y mi cabeza pensaba en otras cosas. Y después también me di cuenta que una obra, que eso lo puse como en un pensamiento, es como una compañía, ¿no? Como decir, bueno, puedo siempre volver a la obra y seguirla, ¿sí? No tanto porque yo me quiero acaparar mi obra, sino como, bueno, si no sé qué hacer, siempre puedo seguir poniéndole un punto, una letra, me falta barnizar, ¿no? Era como siempre, siempre alguna cosa. Pero es un alivio igual, ¿no? Cuando uno la termina y sí, y yo creo igual que se completa cuando alguien más la tiene o cuando uno la puede mostrar, ¿sí? Si no, es como que es un ciclo incompleto el de la obra. Y a veces, bueno, a veces uno se pasa, a veces está antes, siempre está la obra que sigue, ¿sí? Y tampoco hay que ponerle, es muy fácil decirlo, no hacerlo, pero decirle tanta carga a una obra, ¿sí? Si uno hace una cada 100 años y es muy probable que le ponga toda la carga del universo a esa obra, ¿sí? Pero cuando uno empieza como a entrar en ritmo, entonces una obra es el escalón para la siguiente, para la siguiente, para la siguiente, y quizás de todas esas es una la que termina siendo la que carga con eso. Las otras son pasos intermedios, ¿no? Bueno, no estoy yendo de tema, pero un poco para completar. Quería agregar algo que estoy pensando ahora en base también a lo que expuse, que a veces uno cuando empieza una obra suceden cosas que capaz no están tan relacionadas con una convicción, una idea racional. Son cosas que salen nuevamente, ¿no? De un sentir, de algo emocional. Y a veces pasa que uno no está preparado en ese momento para terminar la obra, ¿no? Y entonces yo encuentro que hay obras que tienen que descansar, porque es uno el que no está preparado para ponerle como una parte racional, decir, ah, bueno, tengo esto, porque vino tan de adentro que todavía uno no registró de dónde vino, ¿no? Yo les conté toda la secuencia del libro, pero entre que yo vi que era Formio y hice el libro pasó un año y pico, ¿eh? No es que fue una cosa que hice enseguida. Entonces, hay cosas, lo que pasa es que cuando uno ya parece que lo completó, completó la obra, más nos referíamos con Betty a le falta la rayita, le falta la cosita, ¿no? Eso que decís, ¿cuándo se termina? Bueno, nada, en un momento hay que sacarlo. Pero yo creo que sí, que hay trabajos que necesitan, bueno, como el que mostraba Betty de los volúmenes, ¿no? Me parece Sí, un trabajo que, nada que que lo ver, está sí. haciendo que lo está haciendo hace un montón de tiempo, pero no es que ella cada día le ponía una cosita o cada mes le ponía una cosita. En un momento ese trabajo se paró Mm. y ahora lo retomó y le pudo dar forma. Es posible que ella esté conectando con ese trabajo ahora desde otro lugar y que estuvo bien ese tiempo, ¿sí? Pero creo que Mario tiene también una pregunta. Gracias, Rosita. Hola Mario. Eh, queridas maestras, qué gusto pues terminar los cursos con ustedes en este día prácticamente. Y después de Mañana. haber estado con ustedes en los talleres y cavilando un poco en el tema de esta conferencia, algo que me llama la atención y les quiero preguntar, eh, la creatividad tiene un alto ingrediente personal, subjetivo, por las influencias, por el momento, por todo lo que uno ha aprendido. Finalmente es un elemento subjetivo, pero también hay un componente racional. Y mi pregunta va en ese sentido. Ahorita hablabas un poco de eso, Eugenia, la racionalidad que está implícita. ¿Qué qué tanto peso tiene eh, el aspecto de lo racional en la creatividad? Sé que nos movemos mucho por el tema eh, de lo emocional, de lo subjetivo, pero inherente creo que debe haber también hay un elemento racional. ¿Cómo podemos balancear, digamos, o cuál es el balance de esos dos elementos, lo racional y lo meramente subjetivo emocional?
Bueno, Mario, tan mal te Ah, tratamos en los cursos que nos haces esta pregunta. Ese es para otra charla, ese es para otra charla. sí, 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 sí. Eh, bueno, no sé si se puede contabilizar tanto, ¿no? Me parece que responder o esta pregunta está formulada desde un lugar extremadamente racional, ¿no? Me parece que lo racional y lo irracional, o lo sensible o lo emocional, yo los tomo como herramientas, así como lo es el papel, como lo es la tinta, o sea, son distintas materialidades, momentos, sensaciones y de herramientas que hacen a esa obra. Eh, yo sé que hice mucho hincapié como en lo emocional, en eso irracional o en eso que aparece sin darnos cuenta, pero bueno, eso también tenía que ver con algo que yo descubrí, que me pasó y que pude bajar para explicarles que también dentro de otras millones de posibilidades, esta podría ser. Eso no quiere decir que no haya una obra. Yo creo que prefiero hablar de porcentajes. Yo creo que hay artistas u obras que se generan con más porcentaje emocional y más porcentaje racional, por ponerle una palabra, y al revés, todo depende de las características de la obra. Lo que a mí me parece es que no hay ninguna fórmula, y en la medida que nos ponemos una fórmula, estamos tirando abajo cualquier tipo de disfrute, primero, ¿sí? Entonces, fluctuemos entre una cosa y otra y veamos qué es lo que nos funciona, porque eso es lo que va a hacer que podamos dar lo mejor de nosotros, que de eso se trata. Porque, ¿qué es una obra? ¿No? Estamos hablando estamos hablando un poco del arte. ¿Qué es una obra de arte? ¿No? Algo que donde uno manifiesta una emoción, un oficio también, pero siempre atravesado de una emoción que se plasma en una pieza, sea cual fuere, y esa pieza es observada por un otro que lee otra emoción, que va a leer algo que tiene que ver con lo que le pasa, con lo que vivió, con lo que es. Entonces, hagamos lo que querramos, porque igual el otro va a interpretar otra cosa. Y me parece que tenemos que lo más lindo es fluctuar entre todas esas cosas. Sí, yo pienso, Digamos que sí, perdón, no, 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 que yo adelante. no sé, perdón, yo pienso que también en una misma obra no hay una etapa continua, o sea, que capaz que la emoción la que inicia la chispa y después, la verdad que yo pienso también, como dijo en el porcentaje, muchas veces en donde resuelvo mi obra, la verdad que súper pragmático después a veces, ¿no? Voy como construyendo, haciendo, pensando y hay otras, bueno, no es que como, o sea, no hay, yo no siento ninguna inspiración divina, o sea, es como resultado de proceso y trabajo, ¿no? Y de estar entrenando también, porque cuando a mí me pasó de tener un hiato, ¿sí? Una pausa muy grande y sentí que tenía que remontar todo desde abajo, pero ahora estoy como en un momento en donde siento que estoy constantemente en contacto con el proceso y entonces es todo no más fácil, pero, pero capaz que logro entrar más rápido cuando tengo que trabajar con una pieza o con una obra, ya, porque no estoy tan desconectada, ¿no? Entonces, creo que lo racional tendríamos que definirlo igual, lo racional ayuda capaz al método, al externo, a tener una cosa de disciplina, ¿no? Así que no sé si eso responde, así que Mario. Eh, Creo que sí, Gracias. porque ahora me queda la idea de que la, la razón es una invitada al proceso, es Mm. una acompañante en la travesía, que en algún momento se baja y se sube o la bajamos y ahí la dejamos y seguimos nosotros. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias. Funcionales Gracias, Gracias, Mario. queremos Bueno, hacer. gracias. gracias. Justamente la pregunta de Mario, cerrando esta parte de la exposición, personalmente me lleva eh, a, en todo caso, ver la racionalidad dentro del proceso creativo como un logos. No es racionalidad entendida como algo matemático, es la racionalidad
puesta en narrativa. Es la racionalidad que forma un logos. El logos, por ejemplo, con que Eugenia nos ha detallado y ha tratado de explicar lógicamente el proceso de las etapas. Digamos, lo que me ha servido personalmente para mí esta charla es ver cómo el impulso creativo se ordena porque somos seres que tenemos procesos lineales o circulares, pero siempre en avance y en movimiento. Entonces, podría decirse, ¿no? No sé, lo siento así, que la racionalidad vendría a ser en ese momento de explicar lo creativo a la hora que ordeno y le doy un logos a mi proceso creativo. En este caso, sobre todo cuando Euge dice la obra se termina, cuando, por ejemplo, hablamos de procesos creativos en literatura, es distinto porque nosotros cuando escribimos usamos mucho la razón, así hablemos de universos totalmente ficcionales. Y nuestra obra es muy colaborativa, porque el escritor trabaja con el editor, que puede ser alguien que retroalimente tus ideas. Y ahí comparto, y me parece valiosísimo lo que ha dicho Euge sobre a la hora que la obra sale, porque muchos de los escritores consideramos que cerramos nuestra obra al publicar, pero publicar es lo de menos. En realidad se hace literatura con la mirada, cuando se vive el mundo literariamente, cuando tratas de explicar con palabras lo que percibes y crear una narrativa. Me imagino que eso también va con la parte del arte, que es lo que hablaste, la primera sensación, la primera emoción, ¿no? Y igual el libro no termina con la publicación, sino con la lectura, cuando Mm. otro lo aprende y lo hace suyo, ¿no? Eh, es muy rico ver los paralelos a través de lo que ustedes han explicado, y también lo retador, porque en el mundo de las artes visuales el proceso creativo es bastante solitario, Mm. no es tan Sí, colaborativo como la totalmente. música, como la danza, como el teatro y hasta como la misma literatura. Entonces es bastante valiente lanzarse a la creatividad y enfrentar el hecho de tener que postular algo propio, distinto y único. Y eso se tiene que reconocer y aquí las aplaudimos por ello. Gracias, gracias infinitas. Muchas gracias, muchas gracias. Un Gracias. placer Gracias por escucharnos con algo así. por Eh, reflexionar tanto. Sí, 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 nosotros, bueno, vamos, pensamos constantemente, pero quiero también destacar, la verdad que es un trabajo solitario, pero que también está bueno armarse como un equipo de otras disciplinas, que la caligrafía es muy afina a muchos otros oficios, entonces uno puede encontrar como una apertura también después ahí, como con la encuadernación, con el grabado, con la escultura, el tejido, lo que ustedes quieran, el bordado, como mostró Euge, ¿sí? No tiene límites y eso es una cosa maravillosa, ¿no? Que uno pueda como trascenderlos. Muchas Este, gracias. bueno, Bueno, estaban, Euge, algunos preocupados por los cursos, va a haber cursos, pero ya, Sí, 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 sí. tranquilos. De alguna forma está todo como igual, o sea, Igual, igual pero un pero poquito, igual pero distinto, ¿sí? ya se van a enterar. Para que se queden tranquilos, hemos escuchado lo que nos pasaba, hemos dado lugar a vivir como queremos y hacer las cosas como queremos. Y bueno, creo que es el momento. Así que esto fue una transición larga, ¿eh? No es que de repente nos mandamos un WhatsApp ayer y decidimos esto. Pero bueno, qué sé yo, no sé, nosotras no somos si bien 22 años no son pocos, Pero eh, hicimos un montón de no, cosas. hicimos un montón de cosas, somos dos personas que tenemos matrimonios de añares, añares, como 30 y pico. Qué sé yo, nos cuesta entender que las cosas en un momento capaz se transforman, no sé, se terminan, es como medio raro, pero se transforman o llegan a su fin y se convierten en otra cosa. Sí, es raro, claro que es raro y lo estamos viviendo en ese lugar raro.
Pero bueno, ya nos ven, o sea, nos queremos, no sé, anteayer participamos en un evento y estábamos sentadas y teníamos una persona en el medio y estábamos No desesperadas porque podíamos. queríamos chusmear y hablarnos y comentar, o sea, ese es nuestro espíritu siempre. Y bueno, ya les digo, hace 2 días sucedió esto. Solo que bueno, no dejen de seguirnos por separado, porque sí, lo que tuvimos que tomar la decisión es, bueno, de no usar más el Instagram a partir del año que viene, porque si no es una locura, ¿no? La gente es medio esquizofrénico, ¿no? Que están, no están, son, no son, ¿no? Entonces, bueno, sí sigan.